El Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que hoy están entre nosotros y los que están en sus hogares sintonizándonos a través de este medio de Facebook. El Señor les bendiga, les damos la más cordial bienvenida y nuestra oración y deseo es que hoy la palabra pueda ministrar tu vida a través de la palabra del Señor. Dios te bendiga y dejo este lugar en este momento para entonar unos cánticos y así posteriormente entrar en este tiempo de palabra y de enseñanza. Que Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más y Dios sea con todos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar dos alabanzas para estar listos y escuchar el mensaje que Dios nos va a dar esta tarde. Amén. Buenos a alabar al Señor. Gracias, Señor. Amén. Ayúdenos con sus palmas, hermanos, que estamos aquí. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Una vez más, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande es el Señor, sus obras cada día son maravillas, sus misericordias en nuestras vidas. Gracias, Señor, le cantamos santo, 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 solo tú eres santo, eres digno, hermoso y maravilloso. Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora.
Dios les bendiga, Dios les guarda. Amén. Pastor. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche gloriosa, estamos aquí, Señor, para darte la gloria y la alabanza. Oh Dios, bendice este tiempo, Dios, de palabra que tú traes para nuestras vidas. Háblanos, Señor, e instrúyenos a través y por medio de tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe, oh Padre, nuestra mente, nuestros corazones, para poder, oh Dios mío, entender los principios de tu palabra. Y que esta palabra que hoy, oh Dios, a través de este estudio, oh Señor bíblico, pueda, Padre, para todos, oh Dios, ministrar nuestra vida. Que podamos, Señor, tener, oh Dios, certidumbre, y que pueda esclarecerse, oh Dios, las verdades reveladas en tu palabra gloriosa. Espíritu Santo, unge nuestras vidas, unge nuestros corazones, nuestros oídos, para que tu palabra pueda ser una palabra fresca, llena, oh Dios, de esperanza y de información para nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Te lo pido todo en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga en esta noche ya tarde, y deseamos que la palabra pueda traer para todos mucha bendición en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias damos a Dios. Queremos que ocupe sus lugares. Vamos ya a entrar a la palabra bendita de nuestro Dios con el tema de esta tarde: las cualificaciones del ministro. Primera parte. Cualificaciones del ministro. Primera parte. Si está usted en su pantalla, observe lo que ahí aparece, y ahí encontramos este tema maravilloso con la parte primera de esta entrega bíblica: las cualificaciones del ministro. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Leeré solo parte de lo que hoy vamos a estar desarrollando. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo habrá de cuidar la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. La palabra del Señor nos habla sobre las cualificaciones del ministro. Aprendimos ya desde el jueves pasado y antepasado que la palabra cualificaciones nos hablan sobre el conjunto de cualidades que un ministro posee para ejercer el ministerio en la congregación cristiana. La palabra cualificaciones, aunque está muy estrechamente relacionado con calificaciones, pero la palabra calificaciones precisamente tiene que ver con calificar en el ejercitar alguna responsabilidad en la preparación. Pero cualificaciones está estrechamente relacionado con las cualidades, más que con los conocimientos. De tal manera que entonces su definición concreta es conjunto de cualidades
que un ministro posee para ejercer el ministerio en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estas cualidades van a definir el estado de madurez y sobre todo el carácter templado de los que ministran en la iglesia del Señor. La Biblia claramente enumera una serie de listas que todo aspirante al obispado debe de poseer. Dice la Biblia, palabra fiel, si alguno apetece obispado, alguien quizás hoy se pregunta, ¿qué es obispado? Bueno, tiene que ver con el ministerio, con los que realmente ejercen el ministerio en todas sus gamas. Dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y estos puntos suspensivos nos hablan y enseñan de que el ministro debe de vivir y llevar una vida ejemplar. Hoy vamos a hablar de estos, si así el Señor nos lo permite y usted también nos ayuda, estas 9 cualidades, aunque hay más. Hoy es la primera parte, para el siguiente jueves continuaremos, que el obispo, el ministro, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Y posteriormente habla, dice, no codicioso de torpes ganancias, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción, que no sea neófito, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. También dice la Biblia que tenga buen testimonio, que sea honesto, sin doblez, que guarde el misterio de la fe, también que sea aprobado primero y ejerza así el diaconado. Al sexo femenino, mujeres, agrega 4 aspectos importantes de las mujeres. Esto tiene que ver con el carácter. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Estas cualidades son muy importantes y tiene que ver con la vida del llamado a servir en la iglesia del Señor. Quisiera hacer esta brevísima introducción para poder entrar de lleno a las cualidades que hoy vamos a abordar. Los llamados a servir deben de calificar en las cualificaciones o en el carácter y en las cualidades. ¿Por qué razón? Porque los ministros somos llamados a servir en el pueblo del Señor para alimentar, servir, guiar y cuidar la integridad de las ovejas del Señor. En este ministerio somos capacitados, es decir, cada ministro tiene grandes responsabilidades. Por un lado, el cuidado de la iglesia, de la congregación como ovejas, pero también a los ministros se les confiere autoridad para poder ejercer la celebración de servicios, la solemnización de ceremonias cristianas como bautismos, Santa Cena, solemnizar bodas y otras actividades cristianas. De ahí entonces la importancia de que los ministros tengan y deban tener un alto perfil de cualidades y de preparación que lo conviertan en un ministro preparado, pero también con un carácter intachable, honesto, íntegro, y que posea cualidades y virtudes que le brinden autoridad y respeto delante
del pueblo del Señor. No olvidemos que cada ministro, hoy no solo hablaré de pastores, estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos y liderazgos en general en la iglesia. Somos llamados para ejercer un trabajo de mucha responsabilidad, y es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la iglesia hemos aprendido que es un organismo viviente, cuya cabeza es Jesús, y que aunque este organismo está en esta tierra, la palabra del Señor nos enseña que finalmente la iglesia es conducida al cielo, al tercer cielo, a la eternidad. Es por eso que la responsabilidad de los ministros, todos los ministros, es demasiado amplia, junto también con la iglesia que compone el cuerpo de Cristo, porque esto es una línea de balance en el cual no solo el ministro, el pastor o los pastores, sino también la congregación asumimos responsabilidades uniformes, evaluadas en el aspecto de la madurez, del crecimiento y de la responsabilidad al trabajo. Por eso, hablando propiamente de estas cualidades o cualificaciones, yo quisiera anticipar algo muy importante antes de entrar de lleno a la palabra de nuestro Dios. Y para esto, yo quiero decirle que estas cualidades que aquí estamos hablando no tienen que ver con personas con una cuestión de ser como identificados como los superhombres, supermujeres, las personas que no tienen pecado, porque si así fuere, nadie podría aspirar a estas responsabilidades. Sin embargo, también cabe mencionar que estas cualidades o cualificaciones no solo corresponden a los ministros llamados, es para todo el pueblo del Señor. Porque si hablamos de irreprensible, no aplica solamente a un pastor, un apóstol o un anciano, también para la iglesia en general. Entonces, aquí, ¿cuál diferencia habría? Alguien puede decir, es que en el ministro es un nivel mayor y en la iglesia menor. No, es lo mismo. Santidad es para unos y otros. Estas cualidades o cualificaciones, la Biblia las enumera y las remarca en los ministros, porque somos llamados, y nuestra responsabilidad entonces será de un llamamiento y un propósito para liderar al pueblo del Señor, y por eso Dios las enmarca, que no las olvidemos, aunque también a la iglesia por igual debe de cuidar, estar en esa armonía conforme a la palabra del Señor. Dicho de esta forma, entonces entremos de lleno a las cualificaciones del ministro, y comencemos con la primera cualidad, y es: el ministro debe de ser irreprensible, dice la Biblia. Irreprensible. Voy a definir y a mostrar algunos versículos y algunos comentarios que son importantes. La Biblia nos habla, y dentro del diccionario bíblico es muy importante, dice que la palabra irreprensible significa que no se puede vituperar, es decir, burlar, criticar, censurar y reprochar, regañar y amonestar, y que no merece reprensión alguna por los méritos y las buenas acciones que el ministro posee. Eso significa la palabra irreprensible. Alguien que no puede ser ni censurado, ni reprochado, ni criticado, y que no se le puede ni merece ser reprendido, porque sus acciones y méritos que posee son de altura, son buenos. En 1 Timoteo 3:1 dice la Biblia: conviene pues que el obispado sea irreprensible. Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios.
Concluyendo, la palabra irreprensible demuestra o denota ministro sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable y de buen testimonio. La palabra irreprensible, aquí quisiera puntualizar algo muy importante. Lo dije hace un momento. Es muy importante recalcar que la palabra irreprensible no es una vida carente de pecado, porque si así lo fuera, ningún hombre o mujer podría calificar como un ministro. Ninguno. La Biblia dice: no hay justo que no peque. No hay justo ni a uno. Todos pecaron. El único justo y libre de pecado se llama Jesucristo. Sin embargo, la palabra irreprensible es una virtud o cualidad en los ministros del Señor que se esmeran como personas de vivir una vida de una forma digna, el cristianismo, y que en general conduce su vida de una manera piadosa, íntegra, vive lo que predica. Y esto no incluye, por supuesto, a todo el pueblo en general, la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23, la palabra dice: apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Esto no es un versículo a ministros, sino al pueblo en general. Entonces, encontramos que la palabra irreprensible es una cualidad que los ministros nos esforzamos por tener una vida ejemplar, ir a la perfección, aunque somos imperfectos. Una vida para poder ser tomados como ministros irreprensibles y no criticados, señalados, reprobados o juzgados, porque cada día nos esforzamos por ser mejores, guardándonos, como dice la palabra, de la vieja levadura. Amén. Segunda cualidad. Estamos yéndonos un poco rápido, pero es necesario para poder avanzar. Marido de una sola mujer. El ministro, por ser llamado para representar el gobierno de Jesús aquí en la tierra, debe de tener una conducta intachable. Y aquí la palabra marido de una mujer, esta expresión ha sido muy controversial y discutida en las iglesias cristianas. Ha sido demasiado, pues muchas veces controversial, al punto de llegar de que un hombre o una mujer, porque pudiera ser lo uno o lo otro, que ha tenido un matrimonio doble, nunca podría aspirar al ministerio. Sin embargo, la expresión no implica, porque este sería otro extremo, que si no es casado, no puede ejercer el ministerio. Porque la Biblia, alguien puede soler decir que tiene que ser marido de una mujer, es decir, como que casado. Aunque la expresión casado es recomendable, pero no necesariamente es una obligación para que sea alguien ministro y lo ejerza. La otra área que también es importante señalar es de que tampoco es de que si su esposa o el esposo falleció, la persona no se puede casar de nuevo, porque la Biblia dice que solo debe de ser marido de una sola mujer o mujer de un solo marido, a la inversa. O inclusive, si hubo algún divorcio justificado y que el ministro no puede ejercer algún ministerio. Posiblemente la esposa cometió un adulterio y entonces tiene que haber si así es el asunto, acuerdo del varón, romper ese matrimonio, o la mujer
Entonces, aquí esto creo que es importante, que esto significa, más bien, marido de una mujer va por otra línea. Que el ministro no sea un mujeriego. ¿Se da cuenta de esto? Esto es muy importante. Ni un adúltero. Que tenga interés y coqueteo con otras mujeres que no sean su esposa. La actitud del ministro, la Biblia nos enseña que debe de ser fiel a su esposa, a la esposa a su esposo, amarla, cuidarla, demostrando una conducta moralmente íntegra, para que dé buen testimonio como esposo, como esposa, dentro de su matrimonio. Entonces, la palabra o expresión como cualidad, marido de una sola mujer, implica que lleve una conducta moralmente alta, cuidando su integridad matrimonial, para que no tenga de qué ser acusado. Continuamos. Alabe a Dios. Preguntas, inquietudes, comentarios, háganoslos llegar y con toda bendición daremos alguna respuesta pronta. Tercer cualidad. Conviene que el obispo, el ministro, sea sobrio. Sobrio. La palabra sobriedad se define que no es dado a los extremos. La palabra sobriedad está muy estrechamente ligada con el equilibrio, el balance, la templanza. Que no se va a los extremos. Los extremos siempre serán malos. Tiene que haber un punto medio de equilibrio, que es fiable, moderado, discreto y de confianza, que no tiene cambios abruptos en su visión, ni tampoco en su estado de ánimo, y sus acciones son firmes y estables. La calidad de sobriedad es la calidad de no estar ebrio o borracho. Así lo define una definición un tanto secular. La calidad de sobriedad es el equilibrio de no estar ebrio o borracho. Una persona ebria o borracha obviamente no está sobrio, porque va a hablar de más, va a hablar tonterías. Pues hay ministros sin estar ebrio o borracho. En el sentido moral y espiritual, si hay ministros ebrios y borrachos, porque no tienen sobriedad. Son dados a caer en los extremos. Se desanima, se anima, se enoja, se alegra, se levanta, cae. No es fiable, no es moderado, no es discreto, ni es de confianza, porque tiene cambios de visión y de ánimo. No es firme ni estable. Su sencillez son las de un ministro sobrio, sus cualidades que puede exhibir y que lo hace siempre que se mantenga en humildad. Quiere decir que la palabra sobriedad como cualidad es indispensable en los ministros. ¿Quién quiere tener un pastor, un apóstol, un evangelista, un anciano, un maestro carente de sobriedad? Lo contrario sería una persona desequilibrada, ebria, inestable, de doblado ánimo, que no es templado, sino lo contrario, destemplado. Nadie querrá tener ni un esposo, ni una esposa, ni un padre, ni un pastor, ni un ministro falto de sobriedad. Llevaría a ruina a la iglesia que ministre o a la administración. Siguiente. Nos estamos yendo muy rápido, pero es bueno para culminar lo que hoy nos proponemos. Siguiente cualidad.
prudente. Esto de inmediato todos pensamos en un mundo de características y cualidades y situaciones. La palabra prudente viene de prudencia. Se define como la capacidad de pensar con claridad y objetivamente. Subrayaré elevando enfáticamente esto. Son ministros que no se la pasan bromeando constantemente, que no se pasan de chistosos, sino que saben tratar los temas con seriedad. Esto no quiere decir que entonces el ministro debe ser como así una cara muy... No. O sea, pero la seriedad, la prudencia debe de ser importante. No significa que no tenga sentido del humor, ni que siempre se mantenga demasiado serio y formal, y peor aún, como alguien decía, no, mi pastor se pasa de serio, parece que toda la vida anda enojada, la cara descompuesta. No se le puede tantitito pasar un momento jovial o... Bueno, ese es ir a otro extremo. Sino más bien la palabra prudencia tiene que ver con darle el valor apropiado de respeto y no una conducta irreverente, tonta e irrespetuosa. La palabra prudencia tiene que ver con que el ministro y los pastores debemos de saber cómo tratar los temas importantes, tratar al pueblo de Dios y presentarnos en público para que podamos infundir seriedad, pero también respeto. Muy importante. La prudencia es importante. Dios demanda que los ministros seamos prudentes. Así es que para los ministros que se pasan de chistosos, de alocados, de bromistas, la Biblia reprueba esto. Porque muchas veces hay bromas demasiado altibajas o bajas o de mucha bajeza, donde el espíritu podrá ser contristado. ¿Sabe usted de eso? Esto es muy importante. Tiene que haber equilibrio. Es importante. Continuamos. Siguiente cualidad: decoroso. Quizás alguien dice, yo ya había leído las cualidades de los ministros, pero quizás no me había detenido para considerar cada una de ellas. ¿Qué significa la palabra decoroso? La palabra decoroso se traduce como ministro ordenado. Lo voy a puntualizar así con vehemencia, enfatizando. Ordenado. Repito, ordenado. Limpio por dentro y por fuera, brillante, decente, honesto, pudoroso. Fíjese que la palabra pudoroso es una palabra que Pablo usa en las damas, que la mujer en su honestidad haya pudor y modestia, pero en este caso está usándose el pudor en los ministros, sean hombres o mujeres. Quiere decir que el hombre también debe de ser pudoroso, y también la mujer. En el buen sentido, la palabra decoroso es que el ministro sea cuidadoso en su forma de vestir, en su forma de hablar, en sus comportamientos y acciones. Siempre sencillo, pero elegante y limpio. No siempre lo muy caro
tiene que ser lo mejor, sino más bien, aquí la palabra puntualiza, sencillo, pero elegante y limpio, en todo, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Todas estas cualidades que aquí están enumeradas representarán en el ministro del Señor un adorno tanto exterior como interior de su persona ante la congregación, así como ante los extraños, para que el ministro sea merecedor de respeto. Amén, amén. En la iglesia y afuera también. Porque aunque usted no lo crea, lo deshonesto en el hombre o la mujer restará respeto, porque hay carencia de pudor y de modestia. Ambas palabras están relacionadas con el decoro, de tal manera que cada vez, varón, ministro, varona, sierva de Dios, iglesia en general, cada vez que te vistas, cada vez que hables, cada vez que aportes con tus comportamientos y acciones, sé sencillo, sencilla pero elegante y limpio y limpia en la iglesia y ante los extraños, para no incurrir en acciones que exhiban y también te lleven a un plano de ser desechado y burlado, en vez de ser merecedor de respeto. Solo por poner un ejemplo, un varón que habla vulgarmente nunca va a ser de respeto. Tarde que temprano la gente va a escuchar, yo sé, aquí mismo en Santa Fe, allá mismo en tu pueblo, allá mismo en México, allá mismo en Centroamérica, y aquí, recalco, Santa Fe, sé de pastores y de ministros que en su forma de hablar fuera de la iglesia y del púlpito son personas maleducadas, disparateros, palabras vulgares. Y sin yo investigar, porque no es mi trabajo, ha llegado a mis oídos. Y si ha llegado a mis oídos, ha llegado a boca y oído de todo mundo. Esos ministros pasarán a la historia como ministros indecorosos. Pero también mujeres, hay mujeres cristianas que no son decorosas, son irrespetuosas, rencillosas, que se codean con medio mundo, en especial sexo opuesto, con un hábito deshonesto, exhibiendo su cuerpo que no conviene a propios extraños, y esto las convierte y las pone en un perfil de bajo respeto y reconocimiento. Por eso yo te pregunto, ministro, sierva, iglesia en general, ¿eres decorosa? ¿Eres decoroso? ¿Eres merecedor de respeto, halago y aplauso? Entonces sé decoroso. De lo contrario, serás la burla de todos, sin que te des cuenta. Aunque no lo creas, estarás en boca de todo el mundo. Y no se diga del diablo y los demonios, se burlarán, porque no hay decoro. Continuamos. Hospedador. Hospedador. Esta palabra o esta cualidad creo que es muy sencilla, pero la recalcamos. Es importante que los ministros y la iglesia en general tengan un corazón de hospedadores. ¿Qué significa hospedador? El que hospeda, acoge, recibe, aposenta, refugia, habita, cobija y aloja. La palabra hospedador no solamente no está limitado a abrirle la puerta de tu hogar a alguien, algún extranjero o visitante, sino también aquel que recibe, acoge, aposenta, refugia, habita, cobija, aloja, cubre, ayuda.
En Hebreos 13, 1 al 2 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, dice la Biblia, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así lo dice la Biblia. Bendito es Dios. Estamos avanzando porque nos vienen 2, 3 cualidades muy complejas y muy controversiales. Bueno, el ministro debe de ser apto para enseñar, lo suficientemente instruido en la Biblia para poder dirigirse a la congregación a través de la enseñanza, no un neófito ignorante, ni mucho menos un analfabeta en la palabra de Dios. Lamentable y tristemente, el grueso de nuestros ministros, grueso, no hablo de un porcentaje menor, el grueso de nuestros ministros, y lo más ruin, triste y adverso, es que hay apóstoles que sí tienen ese llamado, que no leen su Biblia, no oran, no llevan una vida intachable, ni con decoro, ni irreprensibles. Son personas ignorantes de la palabra de Dios, analfabetas, guías ciegos que conducirán al pueblo a la ruina porque ignoran los principios de la Biblia. El Señor Jesús expresó en Mateo 22, 29: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras, pero también el poder de Dios. Es el balance: conocimiento de la palabra y ministración del poder de Dios. San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay cuestiones de errores de interpretación que se mueven en las iglesias. A través del ministerio yo he escuchado aquí, allá y allá, y muchas veces los propios ministros, yo diría que a conveniencia, y líderes, yo he escuchado decir: no se necesita teología, ni escuela, ni instituto bíblico, ni tener tanto conocimiento. Lo único que se necesita es tener la llenura del Espíritu Santo. Pero esto es falso. Ambas cosas son importantes. Jesús fue claro: erráis ignorando las Escrituras, pero también el poder de Dios. Tener conocimiento profundo de la Biblia, pero no poder de Dios, está diezmado un 50%. Cometerá errores. Tener el poder de Dios para ministrarlo, pero ignorar la palabra, también será un desastre total. Tiene que haber balance, equilibrio. Ambas cosas son indispensables. Si no, ¿de qué cosas certeras se podría predicar si se ignora la bendita y gloriosa palabra de Dios? Alabe a Dios, hermano. Lea ahí lo que está y considere la palabra de Dios. Muy bien, vamos a continuar. ¿Estamos aquí todavía? Dios me los bendiga. Aprovecho para enviar saludos a todos nuestros hermanos y agradecer al Señor también por las oraciones de la Iglesia Nuevo Pacto aquí Santa Fe, que ministramos junto con nuestra hermana Minerva, sierva del Señor y esposa que Dios me ha dado. Dios nos permitió hacer un viaje este fin de semana al estado de Texas, donde Dios nos permitió tener la celebración del 13 aniversario de la iglesia Sinaí en la ciudad de Corsicana, a un costado de Dallas, Texas. Dios bendiga también a nuestro hermano Volmaro Ceballos, pastor en Houston, donde Dios nos permitió también poder estar entre ellos ministrando la palabra del Señor. Dios bendiga al pastor Isaac Ramírez, que fue una bendición tenerlo entre nosotros ministrando la alabanza.
en ambos lugares. Reciban saludos de la Iglesia Nuevo Pacto. Y gracias por sus oraciones. Y a todos nuestros hermanos de allá de Texas les decimos gracias por su hospitalidad. Fue una bendición y regresamos con bendición. Sus oraciones fueron importantes. Si Dios nos permite, viajaremos próximamente al estado de North Carolina para estar entre los hermanos. Dios les bendiga. Continuamos. La siguiente cualidad que la Biblia habla para los ministros es la siguiente: no dado al vino. Yo he escuchado en el gremio cristianos que algunos dicen no dados al mucho vino, y es que esto es bíblico. En la palabra del Señor, la Biblia habla en 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. Se refiere al obispado. Pero en 1 Timoteo 3:8, esta palabra va dirigida a los diáconos. Pero cambia, si usted nota, el párrafo dice no dados a mucho vino. Yo escuché a un ministro que defendía a capa y espada, sobre todo un grupo de diáconos, que decía, ya ven como si la Biblia no prohíbe que nos tomemos unas cuantas cervecitas, que no sean muchas, mediano o poco, porque la Biblia dice no dados a mucho ya serían, inclusive en esta ocasión que por ahí me llegó este cable de información de noticias cristianas, decía mucho ya sería de 7 cervezas en adelante, 7 coronas, 7 copas bien servidas. Pero si son 3, 4, 5, pasa, no dados a mucho vino. La versión 1909, Reina Valera, dice no amador del vino. Entonces, mi pregunta es, ¿y tu pregunta cuál es? ¿Dios aprueba el poco vino? Porque dice la Biblia, no dado o no dados a mucho vino. ¿Dios aprueba las 3 cervecitas cada mañana antes de almorzar y después de cada comida? Pero vayamos más quizás a lo más globalizado en las iglesias. Dios aprueba los brindis en las fiestas y festividades sociales, culturales o cristianas, sobre todo en estas épocas decembrinas o en cumpleaños. Dios aprobará el que una cervecita antes de cada desayuno no hace daño, al contrario, trae beneficios. Desea alguien por la cebada o por el alcohol para evitar ciertas infecciones. Otro más decía por problemas del corazón. Es bueno también unas copitas diarias o por lo menos cada tercer día. ¿Es bueno? La Biblia lo dice. Pues bien, entremos a lo siguiente. Si alguien está en contra de esta palabra, sería de la palabra y no la mía. Pero yo quiero vertir no mi propia definición y conclusión, sino de la palabra. Y quiero hacer notorio usos y costumbres, tiempos bíblicos, tierras bíblicas, épocas contemporáneas y lo que dice sobre todo la palabra de Dios. La palabra no dado al vino, que sería la expresión general, sin importar, no dado al vino, no dados al mucho vino, no amador del vino, la expresión plena y concreta sería no dados al vino, no dados al vino. Bien, la palabra del Señor en esta expresión estrechamente está relacionado, no viciosos, que los ministros, pero también la iglesia en general, porque es para todos, pero aquí se subraya a los ministros, que no sean viciosos,
como el cigarrillo. Una ocasión yo escuchaba a un ministro decir: es que el cigarro no es malo, muéstreme en la Biblia donde diga que los fumadores, la Biblia dice que los borrachos, pero no los que se toman una copita. Yo le respondería: muéstreme donde la Biblia habla que hay que cepillarse los dientes cada mañana. No lo va a encontrar. ¿Dónde dice la Biblia que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño? No lo encontramos. Pero porque no está en la Biblia, ¿no me voy a cepillar los dientes? No seamos ignorantes, iglesia y pueblo de Dios. El pueblo perece porque le falta conocimiento y sabiduría. No dados al vino, no viciosos, borrachos, adictos a bebidas embriagantes. En 1 Corintios 6:10, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Pero alguien seguirá subrayando: pero poco vino, una copita, 3 cervecitas, un brindis. Dios no lo puede reprobar. Alguien dirá esto: permítame, no estamos todavía ya terminado este punto, estamos comenzándolo. Isaías 28:7, pero también estos erraron con el vino. Esta es una palabra profética de la antigüedad. Y con sidra se entontecieron. El sacerdote y profeta erraron con sidra. Aquí ya no estoy hablándose de vino solamente, sino de bebidas fermentadas, alcohólicas. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Vamos a hablar un poco de historia. El vino en la Biblia. El vino en la Biblia y las bebidas alcohólicas de hoy día tienen poca correspondencia el día de hoy. Si alguien no comprendió lo que dije ahorita, lo subrayo y lo explico. El vino que se usaba en la Biblia, o que la Biblia habla en el pasado, y las bebidas alcohólicas de hoy en día, como cerveza superior, Corona, coñac, vinos de uva fermentados al 100%, tienen poca correspondencia el día de hoy con el vino que la Biblia habla de la antigüedad. O sea, aquel vino y las bebidas de ahora son polos opuestos. Las diferencias son demasiado marcadas para el que piensa que brindar copitas, 3 cervecitas, 6 es poco vino, no es malo. Vamos a la palabra. Las diferencias son bien marcadas con el vino de hoy. Mire, el vino en tiempos bíblicos tenía muy poca fermentación, es decir, muy pocos grados de alcohol, muy pocos. Se diluía antes de consumirse 3 tantos de agua por una de vino. 3 partes de agua y 1 parte de vino. El vino que se usaba en los tiempos bíblicos, en las diversas épocas. 3. Las uvas eran ingredientes básicos en la vida agraria y el comercio del mundo de aquel entonces, por lo que se recurría a la preservación del jugo de la uva. Es decir, que se procesaba algunas veces para jugo, otras veces para sacarosa, que era ya algo totalmente sin 0 agua, como la caña, hablar del piloncillo, o el jugo de caña, o si queremos quitarle todo aquello que es lo dulce, irnos directamente al alcohol, 90 grados. Pues bien, el vino bíblico no era un vino embriagante, y aunque tenía cierto grado de fermentación, históricamente se habla que su grado de fermentación era demasiado bajo. Enseguida voy a hablar de grados en comparación con el vino de hoy. El vino de hoy, todas las cervezas y bebidas alcohólicas, incluyendo las de vino de uva. Quinto,
El proceso de la destilación en licores en los tiempos bíblicos, hablar de la uva, aún no se había desarrollado. Esto es algo más reciente. Es decir, los grados de alcohol que el vino tenía en las expresiones bíblicas, a lo más había un 7% de fermentación alcohol. Y si a eso atribuimos que una parte de vino o jugo de uva con un cierto grado de fermentación, 7%, se le agregaba 3 tantos de agua, ese grado disminuía demasiado bajo. De tal manera que no era asunto de ocasionar borrachera. Los grados de alcohol modernos hoy en día, dependiendo del tipo de bebidas, poseen más del 50% de alcohol. Si eso le atribuimos que no se diluye ni en agua ni en nada, imagínense. Entonces, seamos sensatos, cuerdos e inteligentes. En todos los países, los conductores se les prohíbe manejar, y no solamente dice en estado de ebriedad, sino con algunas copas o algunas cervezas. No tiene que estar necesariamente ebrio y borracho cayéndose para que sea una prohibición. Ya puede ser pasado por juicio y enjuiciado si ha bebido 1, 2 o 3 cervezas, o 2 o 3 copas, y su aliento. Alguien tómese una cerveza, una copa, o el famoso brindis entre las iglesias. Yo he estado en algunos lugares que nos han invitado, iglesias, por ejemplo en celebraciones, una boda, un cumpleaños o una fiesta decembrina, y al final el pastor toma una botella de licor, 70% más de grados de fermentación, alcohol puro, y lo pasa por cada cristiano, una copita, así poquito. Huélale el aliento al que hizo ese brindis, es alcohol. ¿Cómo Dios va a aprobar esto? Las iglesias que están fundamentadas en la palabra y la santa Biblia, doctrina fundamental, nos oponemos radicalmente al uso y consumo de bebidas embriagantes, no dados al vino. Dese cuenta de esto. Pero seguimos todavía para no cerrar este párrafo. La influencia cultural. A pesar de que las iglesias fundadas en la doctrina fundamental se ha enseñado sobre la abstinencia del uso de bebidas embriagantes, yo he leído algunas constituciones de estatutos de fe, de concilios, de reconocimiento y respeto, que categóricamente prohíben a sus feligreses la abstinencia. Promueven la abstinencia del uso de bebidas embriagantes, es decir, prohíben. Y no me estoy refiriendo a un cartón de cervezas. Me estoy refiriendo que estas iglesias prohíben 2 cervecitas, tener una cerveza allá en el aparador, en el mueble, en la mesa, brindar 1, 2, 3 cervezas, etcétera, etcétera. La influencia cultural, publicitaria, tradiciones e industria del alcohol ha promocionado los brindis, enrolando por un lado en los festejos, en las tradiciones, el uso de bebidas embriagantes en fiestas, cumpleaños, bodas, aniversarios, convites, entretenimientos deportivos y de trabajo. Y por otro lado, el supuesto beneficio que brinda el alcohol a la salud, que hace bien al corazón, que al estómago, que a la mente, que al estado del ánimo, cayendo en trampas engañosas a muchos cristianos.
pero lo único que se promueve e induce es a las adicciones del alcoholismo. ¿Cómo alguien llegó a ser un alcohólico? A través de un brindis, a través de una cerveza. Alguien dijo, una no es ninguna, una no hace daño. La Biblia prohíbe borrachos, pero no una no emborracha. ¿Qué dice la Biblia? Un poco de levadura leuda toda la masa. Decía alguien, el veneno es para matar. Nadie puede decir, pero una cucharadita chiquita no hace daño. Tómese una cucharadita, a ver si no lo va a matar. Hermano, yo tengo una pregunta ahora con respecto a, dice que el vino en tiempo bíblico. Cuando Noé se embriagó, entonces, ¿en qué lo embriagaron? Vamos hacia allá. Alguien está haciendo una pregunta. Noé se embriagó. ¿Con qué se embriagó? Con vino. Y vino de uva. Porque el vino de uva es fuerte en una fermentación si se prolifera. Hay bebidas embriagantes alcohólicas de caña, de tanto, pero el vino quizás es categórico. ¿Con qué tipo de vino se embriagaron estos hombres de la antigüedad? Con vino de uva, con altas dosis, y que a ellos aplica esto no le suprime, tacha y juicio. Noé se emborrachó y cometió una falta. Eso es claro. Es decir, que nadie puede decir, es que pues no se embriagó y es el patriarca. Pues sí se embriagó, cometió error. Alguien puede decir, pues es que pues varios hombres tuvieron varias mujeres, pero la Biblia dice que no, que nomás una. Entonces Dios lo permitió. Dios no lo permitió. Ellos asumieron su responsabilidad. Y pregúnteles a todos ellos cómo les fue. Pregúnteles cómo le fue a Salomón. Pregúntele cómo le fue a Noé. Pregúntele. El vino es alborotador y trae consecuencias. Bien, esta pregunta que se ha hecho, quizás aquí en parte será respondida. El uso del vino en la Biblia. La medicina antiguamente en sus fases iniciales o primarias estaba en pañales, hablar del tiempo antiguo, de tal manera que se recurría al uso del vino mezclado con agua como medidas curativas y de prevención de infecciones y otras aplicaciones. En Lucas 10:34 se nos habla de la parábola del buen samaritano y hace referencia al uso de aceite, pero también del vino como primeros auxilios en la curación del herido. En 1 Timoteo 5:23, esto es impresionante, quizás es uno de los argumentos que más se usan en las iglesias. Pablo recomienda a Timoteo no tomar agua sola, sino que la mezclar con un poco de vino por sus molestias estomacales y demás enfermedades crónicas. O sea, Timoteo padecía enfermedades crónicas que no se determinan en la Biblia, pero sobre todo que el agua que él tomaba donde él vivía le estaba ocasionando muchos trastornos estomacales. Sí, estomacales. Alguien dirá, entonces quiere decir que tomar agua es malo y hay que tomar mejor Coca-Colas o vino, porque el agua sola es mala. Pues aunque usted no lo crea, yo una ocasión escuché esta referencia de un gremio, de una congregación, donde toda la iglesia estaba enrolado en esto porque su pastor les decía que tomar solo agua pura no era tan saludable como los médicos lo decían, que era bueno mezclarle Coca-Cola y quizás pues un poquito de licor, y de esa manera el agua era hasta medicinal. O sea, era la interpretación y la expresión más tonta e ignorante que yo he escuchado, créalo.
Pero entonces, ¿por qué Pablo le está recomendando a Timoteo que no tomara agua sola? Literalmente le está diciendo que no tomara, que dejara de tomar agua, solo agua, y que la mezclara con un poco de vino para sus problemas o molestias del estómago y otras enfermedades. Bueno, históricamente, Timoteo fue ordenado como un ministro y un siervo de Dios para presidir en Éfeso, en la congregación de los Efesios, Éfeso. Pero por ser una región costera, el agua era demasiado abundante en salinidad, sal pues. De tal manera que era un agua demasiado mala para la salud. O sea, no era un agua pura, dulce. Y esto ocasionaba demasiados problemas del estómago. El ponerle, mezclándole un poco de vino no embriagante, alto en grados de fermentación, ayudaba para tener un tanto de control como una bebida, y también para el organismo físico, sobre todo el estómago, que es donde va a parar de inmediato el agua. Aquí podemos concluir esto: el cultivo de la uva y el uso del vino en los tiempos bíblicos eran productos básicos, tanto en su consumo como en la economía del país. Por tanto, era fuente de ingreso y necesidad de su uso diario, pero no para fabricación de vinos embriagantes y promoción de orgías de pecado, como lo es las casas y fábricas de vinos alcoholizados de hoy en día. Es decir, dicho de otra manera, en los tiempos bíblicos la uva era un producto básico para el consumo, pero para el comercio. De ahí entonces que este producto era cultivado en grandes masas, y la uva era también procesada en todos los aspectos, y sobre todo en vino, un vino de mesa para tomarlo, como lo que hoy veríamos en la tienda. Usted vaya a una tienda y va a ver frascos de vino de uva, y lea usted los grados de fermentación y va a decir 0 grados de fermentación. Puede haber otros que tengan quizás 5 grados, o puede haber algunos compuestos de agua, por ejemplo, hechos de cáscara de piña, lo que en algunas provincias, como por ejemplo en Morelos, se fabrica el tepache, y algunas veces se pasa de fermentación y alguien lo toma y anda mareado, porque tiene grados de fermentación, aunque no lo podemos ahí determinar cuántos grados, pero tiene ya ciertos grados. Entonces hay que tener cuidado también en todo eso. Pero bueno, concluimos con esto, que para el pueblo de Dios, la uva era un producto de primer grado de equilibrio económico, pero nunca forjado, formulado e ideado para embriagar a todo el mundo. Sin embargo, tampoco se exime la cuestión de que había personas que sí podían acelerar el grado de más de fermentación, y estos vinos se convertían en bebidas que, tomándolo en abundancia, embriagaban a la persona, como lo hizo varios patriarcas de la antigüedad. No solo varios, pero no fue la medida general. Como también para la iglesia del Nuevo Testamento, la palabra del Señor Jesús reprueba todo esto. Una ocasión yo escuchaba, inclusive, entre comillas, yo lo diría, a un maestro en la Biblia. Fui invitado a esa conferencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, y tocó en parte el uso del vino, y mencionaban, así lo mencionaba, voy a limitarme, que cuando los
los cristianos, los pastores, celebraban la Santa Cena, utilizaban vino de uva fermentado en grados que competían con los licores de hoy en día, y que cuando se hacían sus celebraciones, así lo expresó. A mí me cayó molestia inclusive, y me quedé al final para escuchar las barbaridades que hablaba, y dijo, y estas reuniones y eventos terminaban en verdaderas orgías de borrachera con la celebración de la Santa Cena. O sea, no tiene nombre. Era impresionante lo que este hombre mencionaba en esta área. Alabemos a Dios, hermanos. Amén, amén. De hecho, entonces, de otra manera, la palabra no dados al vino, la Biblia lo está traduciendo como que el ministro debe de ser ajeno a las bebidas embriagantes, ajeno a las 3 cervecitas, ajeno a guardar y tener en su hogar una cerveza de licor, de lo que sea, o de coñac o de mezcal. También evitar y abstenernos de los dichosos brindis. Alguien dirá, pero es que fui invitado a la fiesta y no me podía negar, todos tomaron su copita y como yo iba a aparecer, bueno, pues quizás fuiste a la fiesta equivocada, o quizás a esa fiesta equivocada te equivocaste y brindaste y eres culpable también, porque estás tomando caminos y rutas equivocadas. Qué impresionante es esto. Es impresionante, créalo. Continuamos. Termino con estas últimas cualidades. No pendenciero. La palabra no pendenciero se traduce, no es, el ministro no debe de ser dado a la violencia, ni pública ni en lo privado. El ministro debe de ser un hombre alejado de las riñas, pero el pendenciero es un hombre que no puede dejar de pelear todo el tiempo. Pero el ministro debe de ser un hombre que le deje a Dios el pelear sus propias batallas y no asumir en pleito cuestiones de guerras y situaciones. Un ministro pendenciero es aquel que vive envuelto en trifulcas, peleas y enfrentamientos. Créalo que lo menos que una iglesia, un pueblo quiere es tener a un presidente, a un gobernador, a un capitán, a un policía, pero sobre todo a un ministro, a un pastor, o a personas entre la iglesia que sean pendencieras, que todo el tiempo anda buscando el momento de buscar pelear en vez de ser humilde, buscar acuerdos en un espíritu de mansedumbre. Qué tremendo es los cristianos y los ministros pendencieros, que para todo, para ellos es pleito. Mire, las tendencias pendencieras es la actitud de la persona que se evidencia ante un intercambio de opiniones. Es decir, alguien llegó a decir, ¿quieres conocer a una persona pendenciera si es pendenciera? Llámala en un asunto de tratados o de juntas. Si no está de acuerdo y pleitea, es pendenciero. Si la persona en cuestión apuesta por el diálogo, es decir, está de acuerdo en entrar a un diálogo y, llegado el caso, respeta el punto de vista, aunque sea contrario de lo que él está de acuerdo o no está de acuerdo, será considerado como un individuo tolerante. Es decir, 10 personas reunidas ponen en la mesa un tratado para acuerdo y 9 están de acuerdo y 1 no. Ese 1 debe de ser tolerante y unirse con los 9 para fundar 10 personas en acuerdo con tolerancia. Pero si él se opone, lucha y pelea, se enoja, se va o pleitea, es intolerante, es pendenciero.
así tenemos en la iglesia. Qué lamentable es que en las iglesias haya poco acuerdo. Como pastor, créalo que en cada iglesia es dificilísimo llevar acuerdos, porque en 20, 30, 50, 100 o 1000 personas siempre habrá uno que va a estar en desacuerdo, y ese terminará oponiéndose, yéndose, desertando, pleiteando, demandando o hasta golpeando, con palabras o con puño abierto. Pero el cristiano y el ministro no pendenciero, tolerante, siempre se amoldará al acuerdo de la mayoría. Pero no solo eso. Sin embargo, en cambio, si la persona incluye insultos en el intercambio verbal y luego invita a pelear con palabras o a golpes, será calificado como una persona pendenciera. ¿Alguien quisiera tener a una persona pendenciera en el grupo? Es difícil, pero hay que soportarlos también. Ahí entra la templanza y largura de tener paz y tolerancia también, porque no lo podemos cambiar a ella. Yo siempre he dicho que los pastores no somos llamados para cambiar a las personas. Quien los cambia va a ser Dios y la persona por su propia voluntad. Nosotros solo predicamos, pero yo no puedo cambiar a nadie, ni usted me puede cambiar a mí. Hay que cambiar voluntariamente por sí mismo y que Dios nos ayude y dé fuerzas. Las tendencias pendencieras son cuestiones que se deben de tener cuidado. Dice, en el medio social cultural, una persona pendenciera va a agredir a alguien porque portó una camiseta del equipo que no es el suyo, o porque escucha música que no es de su agrado. Eso sucede allá en el mundo, gracias a Dios, pero yo no doy gracias ni alabo a Dios, a nadie, porque en la iglesia suele suceder los mismos casos. En la iglesia, un pendenciero es aquel que no está de acuerdo con el pastor, para empezar. Si me estás escuchando tú que eres un pastor, vas a batallar en tu iglesia, porque vas a tener 3, 4 personas pendencieras. O quizás el anciano, a lo mejor tu superior es un pendenciero, o tu inferior es un pendenciero. Pero bueno, todo empezará que no esté de acuerdo con el líder, con el pastor. Personas que ejercen algún liderazgo en la iglesia. Hay gentes en la iglesia que no estén de acuerdo con ciertos liderazgos en la iglesia. Está en desacuerdo. No está de acuerdo en la administración, en la música, en el mobiliario y colores, en los acuerdos de reunión, en las comidas, etcétera, etcétera. Y lo van a evidenciar con su desacuerdo, mostrándose molestos, desanimados, irrespetuosos, iracundos, tristes e intolerantes. Fíjese que los pendencieros, muchas veces sus evidencias serán que se ponen muy tristes, otros muy enojados, esto de acuerdo al temperamento, otros muy sonrientes pero burlonamente, otros muy lloriqueados porque son pues de ese temperamento, otros se les va a ir en pura risa, otros se van a desanimar, otros van a explotar y van a ser iracundos, y otros van hasta demandar y hasta golpear con palabras, con miradas o con golpes. Y remataríamos, y muchos se van a ir de la iglesia, y otros peor, se van a ir al mundo. Esa es la debilidad de los pendencieros. Yo conozco a ministros que se dividen de la iglesia, otros se van al mundo, porque no compartieron los demás con sus ideales. Mire, aquí hay un ejemplo de un hombre, lo voy a parafrasear más que ya leer. En segundo libro de Samuel 17:23 se habla de un consejero llamado Aitofel.
y había otros consejeros. Y dice que en ese momento el contrincante de David, que era uno de sus hijos, dice que llamó a Aitofel para que le diera el consejo y le dijo: yo te aconsejo que armes un ejército, que salgas ahorita de noche y que vayas y vas a tener la victoria. Y después el rey usurpador llama a otro consejero y le dice: ¿tú qué dices? Yo opino lo contrario. No voy a entrar aquí en muchos detalles por el tiempo ya, pero dice que él le dio otro consejo: no vayas, ve otro día. Y dice que Aitofel se enojó tanto, y lo voy a leer, dice: y viendo que no se había tomado su consejo, ensilló su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa, oiga, hasta todo eso ordenó, dice, su casa en orden, y se ahorcó y se murió y fue sepultado. Todo porque no le tomaron su consejo. Era un pendenciero. O sea, él se quitó la vida. Otros se han ido de la iglesia. Y esto nos incluye a nosotros. Y otros se van al mundo. Y otros echan pleito. Y otros que sean quizás ministros adjuntos dividen las iglesias. Y otros hacen mucho pleito porque no son tolerantes los ministros o la congregación. Pero Dios quiere que vivamos una vida tolerante. Bendice a Dios, iglesia. Bendice a Dios, porque esto es sumamente importante. Gloria al Señor. Y quiero terminar. La Biblia nos habla que los ministros debemos de vivir una vida firme. Queda claro que muchas de las actitudes tendencieras de impíos podría ser motivada por drogas, alcohol u otros trastornos mentales. Desafortunadamente así también en la iglesia. Un creyente, un ministro tendencioso es porque vive perturbado por espíritus de error o demonios, por llevar una vida carente de consagración, de oración, de lectura de la palabra. Y lo único que provocará en la iglesia será pleitos, guerras, contiendas, desacuerdos, destrucción, porque sus caprichos no son atendidos como Él quiere. ¿Qué le parece? Nuestra oración es que usted, ministro, siervo de Dios, e iglesia en general, vivamos una vida bajo la gracia de Dios, en cordura, en crecimiento y maduración. Y que estas cualificaciones que hoy hemos hablado distingan tu carácter cristiano. Si eres ya un ministro establecido y ordenado, vívelas, retómalas, vívelas para llevar una vida en bendición. Si eres un ministro que estás en prueba, califica en estas cualidades para que tu ministerio ya establecido sea de mucha bendición. Que Dios te bendiga y te esperamos el próximo jueves para continuar con las siguientes cualificaciones. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Dios, que tu palabra que hoy ha sido expuesta traiga bendición para todos los presentes, y que estas virtudes, Señor, caractericen nuestra vida cristiana, viviendo una vida siempre en armonía a la palabra tuya, Padre Santo, guiados por tu Espíritu Santo, siempre llevando una vida, desarrollándola, acrecentándola en humildad y en bendición, para convertirnos en obreros aprobados, de que no tienen de qué avergonzarse, sino que trazan bien la palabra de verdad. Bendigo tu nombre y te doy gracias, y te pido bendición por todo tu pueblo. Que guardes a tus siervos para que seamos dignos de respeto y también de reconocimiento, y no ministros desaprobados, rechazados y expuestos al vituperio.
Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.